momento hablábamos de el tema energético, cómo pues ha sido, digamos que una estrategia, una política pública que no ha dado los resultados esperados, pero bueno, a propósito de políticas públicas en el sector laboral, pues se ha tenido un desempeño importante para la mejora de la capacidad de compra de los salarios, sobre todo del salario mínimo, y precisamente para platicar pues un balance de lo que ha ocurrido en el tema de los minisalarios y por supuesto el combate a la pobreza. Nos acompaña Jorge Sales Boyoli, él es socio de la firma laboral Littler. Jorge, muy buenas tardes. Hola Rogelio, buenas tardes, gusto en saludarte, feliz año. Gracias Jorge, igual para ti y toda tu familia. Jorge, hay incremento de nueva cuenta relevante al salario mínimo a partir de 2024 y por supuesto con un impacto en lo que se refiere al poder de compra de los trabajadores. Efectivamente, me parece a mí que un poco dos conclusiones que se pueden sacar a priori Sí. es que estos notables incrementos al salario mínimo, Rogelio, no han ayudado a mitigar ni la informalidad ni la pobreza laborales en este país. Entonces, aunque no hay nada que regatearle estos incrementos que vienen desde Claro. finales de la administración pasada, el hecho es que no han mejorado los índices de informalidad ni pobreza laborales, de tal suerte que creo que no es momento de alzar las campanas al vuelo y que esta carrera es una carrera de largo alcance para poder vencer a estos dos jinetes del apocalipsis del mercado laboral mexicano, que son justamente la informalidad y la pobreza laborales. Sí. Y además, pues que esta es una cobija, la economía, pues que está toda integrada, de tal suerte que cuando jalas de un lado se mueve de la otra, ¿no? Está la inflación en alimentos, Sí. está el crecimiento poblacional, tenemos un bono que desperdiciamos y que hoy ya no se puede hablar de él, empezamos a ser un país que envejece, el promedio de hijos se reduce, el costo de la canasta alimentaria y no alimentaria también aumenta, entonces pues es un balance frágil, ¿verdad? Sí, efectivamente, lo que tú comentas es muy interesante y era lo que te quería consultar, Jorge. El tema de la inflación en esta administración, no ha sido, digamos que, un desempeño, digamos que con números positivos a partir, pues, de temas como la pandemia, por supuesto, pero donde, pues, los minisalarios, a pesar de estos incrementos, su poder de compra real, pues, no ha crecido a la misma velocidad que estos mega incrementos nominales. Efectivamente, habría que tomar en cuenta que el salario mínimo todavía tiene cancha para incrementarse y eso va a ser capitalizable en este año electoral que estamos empezando. Si bien es cierto que la inflación ha tenido algunos sobresaltos, al final del día es una inflación controlada. Tenemos justamente una inflación controlada como la tuvimos en la época del famoso milagro mexicano, Rogelio, de más o menos de 1956 a 1970, donde el salario mínimo alcanzó un incremento del 146%, pero había baja inflación. Sí. Entonces el poder adquisitivo era importante. Hay que decir que para 2020 el poder adquisitivo del salario mínimo era el mismo de 1938. Pero hoy los números a 2024 tienen el mismo poder adquisitivo de 1968. Entonces no hay mucho que festejar. Digamos que ganamos 30 años de poder adquisitivo en 5 años. Si seguimos a este ritmo con todas las demás variables comportándose de la misma forma, pues la pobreza laboral va a tardar por lo menos en que la podamos revertir 2 sexenios más, ¿no? Sí, no son precisamente los pronósticos más optimistas. Hablar de 2 sexenios para poder, digamos, que atacar el tema de la pobreza laboral, pues también implica el hecho de que se mantenga la inflación bajo control y que la productividad del trabajo, del mercado laboral, pues también siga creciendo. Sí, son demasiadas variables, Rogelio. Mira, la pobreza laboral está, con los últimos datos de Coneval y de INEGI, en el 37.3% de la población de todo el país, no solo de la población laboral. Esto significa que más o menos 47 millones de mexicanos no resuelven sus necesidades de canasta alimentaria y no alimentaria con el ingreso laboral familiar. Quiere decir que es una tragedia del mercado laboral mexicano porque nadie que estuviera en el mercado formal tendría por qué ser pobre, le tendría que alcanzar para comprar la canasta alimentaria y no alimentaria.
¿Quiere decir que estos 47 millones de personas no comen? No, no quiere decir eso. Sí. Quiere decir que viven de las remesas que mandan sus paisanos, de transferencias o de programas sociales. Pero entonces creo que aquí hay un reto grande de poder revertir estos costos, porque ni con los incrementos del salario mínimo, que hoy está en cifras históricas de 7,400 pesos, alcanza para comprar 3 canastas alimentarias, pensando que las familias son familias de 3, tomando el último dato de INEGI, que es un dato Sí. estadísticamente misterioso, de 2.2 hijos, ¿no? Entonces, dejémoslo en 2 hijos, más papá y mamá, son 4 canastas alimentarias y no alimentarias. Eso pone el número más o menos en 16,000 pesos. Ahí tendría que estar el salario mínimo para que no hubiera pobreza laboral. ¿Cuánto tiempo necesitamos para llegar a ese número, verdad? Sí, y hemos visto también que a la luz de las estadísticas más recientes es precisamente la economía informal la que sigue captando a más trabajadores, ¿no? Ahora en diciembre pasado, como algo anecdótico, estaba en un supermercado y solamente había 3 cajas, pues, en periodos donde hay muchas ventas, ¿no? Y que se requerirían más cajeros, ¿no? Y la gerente, la encargada de la tienda me decía, es que no quieren trabajar por lo que se les ofrece de cajeros y pues se van a la economía informal. 54.7% de la población laboral está en la informalidad. Estar en la informalidad es muy seductor, Rogelio. Es hoy un subsidio Sí, estar en la informalidad, y es un gravamen estar en la formalidad. Hace unos días cumplimos 30 años de la firma del Telecán en su primera exactamente. versión. Valdría la pena ponderar quiénes son los grandes perdedores de ese tratado. Tristemente son las clases trabajadoras. ¿Por qué? Porque no han tenido un aumento importante, han tenido un empobrecimiento relativo, y ese empobrecimiento ha llevado a un incremento de la violencia, ya que muchas personas prefieran ceder ante lo atractivo que es el empleo que ofrece el crimen organizado como una opción laboral atractiva, o la informalidad. Entonces creo que hay mucha tarea todavía por hacer, nada que regatear a los incrementos del salario mínimo, Por supuesto. pero el hecho es que no están incidiendo en reducir ni la informalidad ni la pobreza laboral. Tenemos un mercado laboral casi de pleno empleo, pero precario. Claro. Finalmente, Jorge, ¿qué opinión te merece pues este anuncio hecho el fin de semana por el presidente López Obrador sobre esta iniciativa para que las renovaciones, los cambios a los minisalarios siempre sean arriba de la inflación? Mira, lo primero que tengo que decir es, siempre he admirado y admiraré el gran poder que tiene el presidente de marcar la agenda nacional. Sí, El hombre suelta algo como regalo de Reyes Magos un sí, domingo, sí, sí. y en automático corren los ríos de tinta en los periódicos y en todos los sitios sobre este tema. Mencionar que esta cuestión de la Ley Federal del Trabajo ya está regulado en la Ley Federal del Trabajo. Ya hay un Sí, artículo expreso que dice que no podrá incrementar por debajo de la inflación el salario mínimo. Del domingo para acá hemos ido descifrando lo que el presidente quiso decir, como decía aquel vocero, ¿te acuerdas? sí, sí, claro. Lo que él está proponiendo es una reforma constitucional para que eso se vaya a la Constitución. Y eso, tomando en cuenta los tiempos legislativos, No, pues no parlamentarios no le y dan. electorales, es prácticamente imposible, Rogelio. Sí, Se requiere el voto de 2/3 partes para modificar la Constitución. Y Morena, ni con sus aliados, tiene las 2/3 partes. Si a eso le sumas que estamos ahorita por empezar el primer periodo legislativo el 1 de febrero, que va a terminar el 30 de abril, y el 1 de marzo empiezan las campañas electorales, pues prácticamente no hay manera, ¿no? sí, no hay El margen. otro, no hay margen ni jurídico, ni político, ni de números de mayoría para el presidente para ponerlo en la Constitución, y además ya está en la Ley Federal del Trabajo. Sí. El otro gran anuncio, el de las pensiones, bueno, ese da para una plática aparte, ¿no? ¿Y también requiere reforma constitucional, Jorge? Fíjate que ese no requiere reforma Ok. constitucional, pero es una cosa absolutamente, fue una ocurrencia del presidente, con todo respeto. Mira, las tasas de reemplazo, que es el porcentaje de sueldo que recibe una persona jubilada, Ujú. en ningún país del mundo son del Sí, 100%, sí, como sí. lo que propuso el presidente, y como ahora ya lo pusieron en algunas redes sociales del gobierno. Sí, No existe ningún país del mundo con una tasa de reemplazo del claro. 100%. Brasil tiene el 88% y es el país que más lo tiene. Sí. Ya hay países de Europa y Canadá que la tienen del 20 o del 30%. ¿De dónde va a salir el dinero, no? Sí, Entonces, es la yo pregunta, creo Jorge.
Sí, entrará la cordura en los próximos meses. Esperemos que así sea. Jorge Sales Boyoli, socio de la firma laboral Lidler, gracias por acompañarnos esta tarde y pues bueno, como tú dices, queda la oportunidad para ahora abordar el tema de las pensiones. Que tengas muy buena tarde. Gracias, buena tarde.